Dairo Moreno vuelve al Campín como quien regresa al barrio después de haber sido expulsado por escándalo, goles y alguna que otra borrachera emocional. El delantero más polémico del fútbol colombiano no necesita presentación, basta con decir Dairo y ya se activan los sensores de drama, talento y entrevistas que parecen sacadas de un reality. Hoy, con Once Caldas en modo resurrección y Santa Fe en terapia intensiva, el regreso de Dairo no es solo futbolístico, es narrativo, mediático y casi religioso. Porque si algo sabe hacer este hombre, además de meterla donde nadie más la mete, es prenderle fuego a cada micrófono que se le cruza. Y como si fuera poco, lo llaman a la selección Colombia justo cuando el país está más dividido que la hinchada de Nacional. Milagro, marketing o desesperación. No importa. Lo que importa es que Dairo está de vuelta, y eso significa que el show comienza. Mientras los hinchas de Santa Fe rezan por no hacer el ridículo en casa, Once Caldas llega con Dairo como estandarte de la redención. El tipo tiene más vidas que un gato y más goles que excusas. Y aunque muchos lo tildan de indisciplinado, problemático o el Bad Bunny del fútbol colombiano, lo cierto es que cada vez que pisa la cancha, algo pasa. Puede que se pelee con el árbitro, que se burle del rival o que le mande un beso a la tribuna como quien firma autógrafos con los tacos. Pero también puede que meta un gol de esos que hacen que hasta el más jate se quede callado. Porque Dairo no juega, Dairo interpreta. Y hoy, en medio del caos de la Liga Betplay, su regreso es más que una noticia, es una provocación. Una invitación a que el fútbol colombiano deje de fingir que es serio y abrace su verdadera esencia, la telenovela con balón. Y si alguien pensaba que el llamado a la selección era un premio a la constancia, que se siente y revise los últimos años. Dairo ha sido más constante en la polémica que en los entrenamientos. Pero claro, cuando el equipo nacional necesita goles y no encuentra ni en los supermercados, aparece él, el eterno rebelde, el goleador sin filtro, el tipo que puede meter 3 goles y luego salir a decir que no le importa lo que digan los periodistas. Y eso, en un país donde cada jugador parece tener un community manager pegado al alma, es oro puro. Porque Dairo no necesita guiones. Él es el guión. Y hoy, con Santa Fe como víctima potencial y el Campín como escenario, el fútbol colombiano se prepara para otro capítulo de su saga más rentable, Dairo, el indomable. Que ruede el balón, que hablen los goles y que tiemblen los titulares. Porque cuando Dairo juega, nadie queda indiferente. El regreso de Dairo Moreno al estadio El Campín no es simplemente un evento deportivo, es una escena digna de una tragicomedia nacional, con tintes de redención, provocación y un guión que ni el mejor libretista de telenovelas podría haber escrito. Porque cuando Dairo pisa una cancha, no lo hace como un jugador más, lo hace como un símbolo, como un recordatorio de que el fútbol colombiano no se define por sus logros internacionales ni por sus procesos tácticos, sino por sus personajes. Y Dairo es el personaje por excelencia. El tipo que puede convertir un partido irrelevante entre coleros en un espectáculo mediático, en una conversación nacional, en una excusa perfecta para que los noticieros deportivos se olviden por un rato de los empates sin goles y se dediquen a lo que realmente vende, el drama. Once Caldas llega a Bogotá con más dudas que certezas, con una campaña que parece escrita por un guionista deprimido y con una hinchada que ya no sabe si reír o llorar. Pero ahí está Dairo, como el condimento que convierte una sopa insípida en plato gourmet para los medios. Su sola presencia transforma el encuentro en un evento. Porque si hay algo que el fútbol colombiano ha aprendido a hacer, es vender humo con estilo. Y Dairo es el proveedor oficial. No importa si corre poco, si se pierde goles cantados o si termina discutiendo con el cuarto árbitro por el color de los cordones. Lo que importa es que está ahí, con esa mezcla de arrogancia y carisma que lo hace irresistible para la polémica. El Campín, ese templo que ha visto más decepciones que celebraciones en los últimos años, se prepara para recibir a un Once Caldas que no asusta ni a los recogebolas. Pero con Dairo en la nómina, todo cambia. Porque Dairo no juega, Dairo interpreta. Y hoy, en medio del caos de la Liga Betplay, su regreso es más que una noticia, es una provocación. Una invitación a que el fútbol colombiano deje de fingir que es serio y abrace su verdadera esencia, la telenovela con balón. Y como toda buena telenovela, necesita su villano, su héroe, su redención y su escándalo. Dairo puede ser todo eso en un solo partido. Puede meter un gol de chilena, insultar al árbitro, besar el escudo y declarar que el fútbol es para los valientes. Todo en 90 minutos. Todo sin guión. Todo sin filtro. Los hinchas de Santa Fe, que ya han aprendido a vivir entre la resignación y el sarcasmo, no saben si temerle o agradecerle. Porque Dairo puede ser el verdugo que les clave 2 goles y se burle de la tribuna, o el bufón que se tropieza solo y termina expulsado por insultar al juez de línea. Es impredecible, y eso lo convierte en oro mediático. Mientras tanto, los directivos de Once Caldas cruzan los dedos para que no se les lesione, no se les escape de concentración, y no se les ocurra dar una entrevista sin filtro. Porque Dairo sin filtro es como pólvora cerca de una fogata, puede dar espectáculo o provocar incendio. Y en este momento, cualquier chispa puede convertirse en incendio viral. La prensa deportiva, que lleva años sobreviviendo a punta de refritos y especulaciones, celebra su regreso como quien encuentra una mina de oro en medio del desierto. Ya hay titulares preparados, frases sacadas de contexto, y ediciones de video con música épica para acompañar cualquier gesto que haga.
Si saluda a un niño, será el nuevo Dairo, más humano que nunca. Si ignora a un periodista, será el mismo rebelde de siempre, sin redención posible. Todo se convierte en contenido. Todo se monetiza. Porque en el fútbol colombiano, la narrativa importa más que el rendimiento. Y Dairo lo sabe. Lo ha sabido siempre. Por eso juega con eso. Por eso se ríe cuando lo critican y se agranda cuando lo insultan. Porque entiende que su verdadero talento no está solo en los pies, sino en la capacidad de generar conversación. Y mientras los técnicos hablan de táctica, posesión y transiciones, Dairo se convierte en el verdadero protagonista. No por lo que hace en la cancha, sino por lo que representa fuera de ella. Es el símbolo de un fútbol que no se toma demasiado en serio, que vive de la exageración, del drama, del escándalo. Es el espejo de una liga que necesita personajes más que sistemas. Y en ese sentido, su regreso no es solo una noticia, es una declaración. Una afirmación de que el show debe continuar, aunque los resultados digan lo contrario. Porque en el fondo, todos saben que el fútbol colombiano no se sostiene por sus logros internacionales, sino por su capacidad de generar conversación local. Y Dairo es el rey de esa conversación. Su regreso también activa una memoria colectiva que mezcla goles, escándalos, expulsiones, entrevistas incendiarias y momentos de gloria. Porque Dairo ha sido todo eso. Ha sido el goleador que salvó partidos imposibles, el rebelde que desafió entrenadores, el provocador que convirtió cada declaración en un titular. Y ahora, en esta nueva etapa, vuelve con la misma energía, con la misma actitud, con la misma capacidad de polarizar. Porque si algo ha demostrado el fútbol colombiano, es que los personajes sobreviven más que los proyectos. Y Dairo es el personaje por excelencia. El tipo que puede pasar de héroe a villano en una sola jornada, que puede ser ovacionado y abucheado en el mismo partido, que puede dar una entrevista llorando y otra burlándose del rival. Es un camaleón emocional, un actor sin libreto, un provocador profesional. Y mientras los equipos se esfuerzan por construir proyectos serios, con planes a largo plazo y estructuras organizativas, Dairo aparece como el recordatorio de que el fútbol también es emoción, improvisación y narrativa. Que no todo se puede medir en estadísticas, y que a veces, lo que más conecta con la gente es lo que menos se puede explicar. Por eso su regreso no necesita justificación. Porque en el fondo, todos saben que lo que él ofrece no se compra ni se entrena. Se tiene o no se tiene. Y él lo tiene. Lo ha tenido siempre. Aunque a veces lo esconda detrás de una polémica, de una expulsión o de una frase desafiante. Y así, entre la expectativa y la exageración, entre la crítica y la admiración, Dairo vuelve. No como salvador, no como mártir, no como ejemplo. Sino como lo que siempre ha sido, un provocador. Un generador de conversación. Un símbolo de que el fútbol colombiano, con todos sus defectos, sigue siendo capaz de emocionar. Aunque sea a punta de escándalo. Aunque sea a punta de Dairo. Hay algo profundamente colombiano en el hecho de que un jugador como Dairo Moreno siga siendo protagonista en el fútbol profesional, no por sus goles, que los tiene, ni por sus asistencias, que a veces aparecen, sino por su capacidad de generar conversación, escándalo y expectativa. Porque Dairo no es un delantero, es un fenómeno. Un fenómeno que desafía la lógica, las estadísticas y hasta la paciencia de los técnicos. Su regreso a El Campín no es una noticia deportiva, es un evento cultural. Es como si el país se detuviera por un momento para ver qué va a hacer, qué va a decir, qué va a provocar. Y eso, en una liga que muchas veces parece más dormida que el VAR en partidos clave, es un milagro. Dairo vuelve con Once Caldas, ese equipo que alguna vez fue campeón de América y hoy lucha por no ser olvidado. Un equipo que vive entre la nostalgia y la incertidumbre, que se aferra a figuras como el para recordar que alguna vez fue grande. Y Dairo, que entiende perfectamente el valor simbólico de su presencia, se presenta como el salvador, el rebelde, el veterano que todavía tiene pólvora en los botines y veneno en las declaraciones. Porque si algo sabe hacer este hombre, además de meterla donde nadie más la mete, es prenderle fuego a cada micrófono que se le cruza. La narrativa está servida, el regreso del hijo pródigo, el enfrentamiento con Santa Fe, el estadio que lo ha visto brillar y tropezar, la hinchada que lo ama y lo odia en partes iguales. Todo está listo para que el partido se convierta en espectáculo. Y no importa si el resultado es un empate sin goles, porque lo que se va a contar no es lo que pasa en el marcador, sino lo que pasa en la atmósfera. Las miradas, los gestos, las provocaciones. Porque Dairo no necesita marcar para hacer noticia. Basta con que se acomode la camiseta, que mire la tribuna con esa mezcla de desafío y burla, que diga una frase en zona mixta que desate la furia de los panelistas. Eso es lo que vende. Eso es lo que se viraliza. Los medios ya tienen el guión escrito. Dairo vuelve a Bogotá con sed de revancha. El goleador que nunca se rinde. Debe estar en la selección. Y mientras los periodistas se pelean por tener la exclusiva, él se ríe. Porque sabe que todo esto es parte del juego. Que su carrera ha sido una montaña rusa de talento y caos, de goles y expulsiones, de abrazos y peleas. Y que, al final, lo que queda es la historia. La historia que se cuenta, que se exagera, que se transforma en contenido. Porque en el fútbol colombiano, el contenido es rey.
Y Dairo es el rey del contenido. Su llamado a la selección Colombia, justo en este momento, es la cereza del pastel. Porque mientras muchos piden renovación, juventud y disciplina, aparece él, con sus tatuajes, su historial y su actitud desafiante, como quien dice aquí estoy, y sigo siendo mejor que ustedes. Y lo peor, o lo mejor, según se mire, es que tiene razón. Porque Dairo, con todos sus defectos, sigue siendo uno de los pocos que puede garantizar gol. Y en un país donde el gol escasea más que la coherencia política, eso vale más que cualquier código de conducta. Los comentaristas, que ya no saben si criticarlo o rendirse ante su eficacia, se dividen entre los que lo ven como una vergüenza y los que lo consideran un mal necesario. Porque Dairo representa todo lo que el fútbol colombiano no quiere admitir, que el talento muchas veces viene acompañado de caos, que el orden no garantiza espectáculo y que la disciplina sin carisma es como un estadio sin hinchas. Por eso, aunque muchos lo nieguen, todos lo miran. Todos lo siguen. Todos lo comentan. Porque Dairo es contenido puro. Es engagement garantizado. Es el algoritmo hecho carne. Y mientras los equipos se esfuerzan por construir proyectos serios, con planes a largo plazo y estructuras organizativas, Dairo aparece como el recordatorio de que el fútbol también es emoción, improvisación y narrativa. Que no todo se puede medir en estadísticas, y que a veces, lo que más conecta con la gente es lo que menos se puede explicar. Por eso su regreso no necesita justificación. Porque en el fondo, todos saben que lo que él ofrece no se compra ni se entrena. Se tiene o no se tiene. Y él lo tiene. Lo ha tenido siempre. Aunque a veces lo esconda detrás de una polémica, de una expulsión o de una frase desafiante. La hinchada, que ha aprendido a vivir entre la esperanza y el sarcasmo, recibe su regreso con una mezcla de emoción y escepticismo. Porque saben que Dairo puede darles una alegría inesperada o una decepción anunciada. Pero también saben que, pase lo que pase, no será aburrido. Y en un fútbol donde el aburrimiento es el verdadero enemigo, eso ya es ganancia. Porque Dairo no promete títulos, pero sí emociones. No garantiza victorias, pero sí historias. Y en un país donde las historias se consumen más que los resultados, eso lo convierte en indispensable. Los memes ya están listos. Las frases ya están escritas. Los videos ya están editados. Solo falta que ruede el balón. Porque cuando Dairo juega, el fútbol colombiano se convierte en espectáculo. Y eso, en estos tiempos, vale más que cualquier campeonato. Porque el fútbol, al final, es eso, una excusa para contar historias. Y Dairo es la mejor historia que esta liga ha sabido contar. Aunque a veces parezca que se escribe sola, aunque a veces parezca que se repite. Porque incluso cuando se repite, sigue siendo irresistible. Y así, entre la expectativa y la exageración, entre la crítica y la admiración, Dairo vuelve. No como salvador, no como mártir, no como ejemplo. Sino como lo que siempre ha sido, un provocador. Un generador de conversación. Un símbolo de que el fútbol colombiano, con todos sus defectos, sigue siendo capaz de emocionar. Aunque sea a punta de escándalo. Aunque sea a punta de Dairo. El fútbol colombiano, ese ecosistema donde la lógica se toma vacaciones y la coherencia se esconde detrás de una pancarta mal escrita, vuelve a girar en torno a un hombre que nunca se fue del todo, Dairo Moreno. Porque aunque los años pasen, los técnicos cambien y los formatos de torneo se reinventen cada semestre como si fueran campañas de marketing desesperadas, hay cosas que permanecen. Y una de ellas es la capacidad de Dairo para convertirse en el centro de atención, incluso cuando el balón todavía no ha rodado. Su regreso no es una noticia, es una provocación. Una declaración de principios. Un recordatorio de que el fútbol colombiano no necesita estrellas internacionales para generar conversación. Le basta con un delantero veterano, polémico y emocionalmente impredecible. Dairo vuelve con Once Caldas, ese equipo que vive entre la nostalgia de su Libertadores y la realidad de sus derrotas. Un equipo que, como muchos en la liga, ha aprendido a sobrevivir a punta de recuerdos y promesas. Y en medio de esa supervivencia emocional, aparece él, como quien dice tranquilos, yo me encargo del show. Porque Dairo no promete resultados, promete espectáculo. Y eso, en una liga donde los partidos muchas veces parecen ejercicios de resistencia al bostezo, es más valioso que cualquier sistema táctico. Su presencia convierte un partido entre coleros en un evento nacional. Porque no se trata de fútbol, se trata de narrativa. Y Dairo es la narrativa encarnada. Los panelistas de televisión, que ya tienen listas sus frases prefabricadas, se frotan las manos. Está Dairo para la selección, debe ser referente de los jóvenes, es justo que siga jugando. Y mientras se lanzan esas preguntas como si fueran profundas, él se ríe. Porque sabe que todo esto es parte del juego. Que su carrera ha sido una montaña rusa de talento y caos, de goles y expulsiones, de abrazos y peleas. Y que, al final, lo que queda es la historia. La historia que se cuenta, que se exagera, que se transforma en contenido. Porque en el fútbol colombiano, el contenido es rey. Y Dairo es el rey del contenido. Su regreso también activa una memoria colectiva que mezcla goles, escándalos, expulsiones, entrevistas incendiarias y momentos de gloria. Porque Dairo ha sido todo eso.
Ha sido el goleador que salvó partidos imposibles, el rebelde que desafió entrenadores, el provocador que convirtió cada declaración en un titular. Y ahora, en esta nueva etapa, vuelve con la misma energía, con la misma actitud, con la misma capacidad de polarizar. Porque si algo ha demostrado el fútbol colombiano, es que los personajes sobreviven más que los proyectos. Y Dairo es el personaje por excelencia. El tipo que puede pasar de héroe a villano en una sola jornada, que puede ser ovacionado y abucheado en el mismo partido, que puede dar una entrevista llorando y otra burlándose del rival. Es un camaleón emocional, un actor sin libreto, un provocador profesional. Y mientras los equipos se esfuerzan por construir proyectos serios, con planes a largo plazo y estructuras organizativas, Dairo aparece como el recordatorio de que el fútbol también es emoción, improvisación y narrativa. Que no todo se puede medir en estadísticas, y que a veces, lo que más conecta con la gente es lo que menos se puede explicar. Por eso su regreso no necesita justificación. Porque en el fondo, todos saben que lo que él ofrece no se compra ni se entrena. Se tiene o no se tiene. Y él lo tiene. Lo ha tenido siempre. Aunque a veces lo esconda detrás de una polémica, de una expulsión o de una frase desafiante. La hinchada, que ha aprendido a vivir entre la esperanza y el sarcasmo, recibe su regreso con una mezcla de emoción y escepticismo. Porque saben que Dairo puede darles una alegría inesperada o una decepción anunciada. Pero también saben que, pase lo que pase, no será aburrido. Y en un fútbol donde el aburrimiento es el verdadero enemigo, eso ya es ganancia. Porque Dairo no promete títulos, pero sí emociones. No garantiza victorias, pero sí historias. Y en un país donde las historias se consumen más que los resultados, eso lo convierte en indispensable. Los memes ya están listos. Las frases ya están escritas. Los videos ya están editados. Solo falta que ruede el balón. Porque cuando Dairo juega, el fútbol colombiano se convierte en espectáculo. Y eso, en estos tiempos, vale más que cualquier campeonato. Porque el fútbol, al final, es eso, una excusa para contar historias. Y Dairo es la mejor historia que esta liga ha sabido contar. Aunque a veces parezca que se escribe sola, aunque a veces parezca que se repite. Porque incluso cuando se repite, sigue siendo irresistible. Y así, entre la expectativa y la exageración, entre la crítica y la admiración, Dairo vuelve. No como salvador, no como mártir, no como ejemplo. Sino como lo que siempre ha sido, un provocador. Un generador de conversación. Un símbolo de que el fútbol colombiano, con todos sus defectos, sigue siendo capaz de emocionar. Aunque sea a punta de escándalo. Aunque sea a punta de Dairo.